Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago León Berber y les voy a presentar el tema de acné. Principalmente es importante saber los diferentes nombres que se le dan a esta patología, como es el acné juvenil, el acné común o el acné polimorfo. Su definición viene de la palabra griega acme, que sale a la superficie o que hace punta. El acné es común en la adolescencia y corresponde a una inflamación crónica de la unidad pilosebácea producida por una retención de sebo. En cuanto a su epidemiología, es importante saber que su distribución es universal. Se va a presentar tanto en hombres como mujeres. En los hombres va a tener en algunos casos mayor severidad que en las mujeres. Y principalmente en las mujeres se empieza a presentar a partir de los 13 años y en los hombres entre los 15 y los 16 años. Y este va a durar hasta los 20 o 25 años. Incluso se puede extender hasta la edad adulta. Va a tener su máxima incidencia entre los 15 y los 17 años. En cuanto a su etiopatogenia, vamos a saber que esto es una enfermedad de herencia autosómica dominante con una base poligenética. Principalmente hay que saber que hay un polimorfismo en el citocromo humano, el cual va a llevar a un resultado o a una mutación en el citocromo P450, lo cual en parte genera gran parte de esta patología. También va a tener factores patógenos fundamentales, como son la queratinización folicular anormal, la secreción sebácea aumentada, la colonización bacteriana y la inflamación local. También es importante saber que las hormonas andrógenas van a generar un agrandamiento de las células sebáceas y por lo tanto una secreción mayor de estas. También es importante saber que en estas lesiones o en esta patología va a haber la presencia de varios elementos microbianos, como son los estafilococos, los Desmodex follicularum o la malacesia. También es importante saber que en el caso de las mujeres, premenstrualmente, hablando 5 a 7 días antes de su periodo, van a tener una relación en cambios a la hidratación del epitelio pilosebáceo, por lo cual también pueden salir estas lesiones. Es importante saber que su clasificación va a estar en dos extremos. No inflamatorio, que es el comodónico, e inflamatorio, que es el papulopustuloso, nódulo quístico, conglobata, queloideo y fulminans. Y también lo podemos clasificar a partir de su intensidad. Si es leve, moderado o grave. Depende de la cantidad de lesiones que va a haber. En el leve se considera que no debe de haber más de 30 lesiones, en moderado más de 125 y en grave más de 125 lesiones más 50 lesiones inflamatorias o nódulos. En cuanto al cuadro clínico, sabemos que el acné se va a presentar de muchas maneras, las cuales van a depender de las características clínicas del paciente, por decirlo en otras palabras, del cómo está su cuerpo. Es importante saber que estas lesiones también van a tener un comportamiento diferente dependiendo del tipo de acné que está afectando al paciente. Más comúnmente el acné se va a presentar en adolescentes. Principalmente las lesiones se van a manifestar en la cara con un 99%, en la espalda con el 60% y en tórax con el 15%. Sin embargo, no significa que estas lesiones se pueden presentar en otras zonas del cuerpo. Las lesiones del acné principalmente se van a diferenciar de 6 diferentes formas. Comedones blancos o comedones cerrados, comedones abiertos, que son los que conocemos como puntos negros, y comedones grandes o macrocomedones, los cuales eventualmente pueden evolucionar a pápulas, pústulas y nódulos. Dentro de estas patologías vamos a tener diferentes formas de este acné, de sus manifestaciones clínicas, como tenemos en el caso del acné conglobata. Estas lesiones van a afectar principalmente la cara y cuello. Están extendidas por el tronco y vamos a ver que tienen comedones dobles, los cuales significa que están comunicados por debajo el uno con el otro. Va a haber también predominio de grandes quistes, nodulosos, abscesos y exudación. Esta patología puede durar hasta los 40 o 50 años. El acné con variedad queloide. Vamos a ver que esta patología se presenta en los pacientes que tienen una mayor tendencia a formar cicatrices hipertróficas o queloides.
Vamos a ver que afecta principalmente a las regiones submandibular, cervical, esternal y dorsal alta. Tenemos el acné fulminans. Es una variedad ulcerosa del acné. Lo que vamos a ver es que en las lesiones del acné se va a presentar una ulceración con un sangrado. Vamos a ver que esta va a presentar una exacerbación fulminante en cara y tronco, donde se presentan lesiones necróticas, ulceradas y costrosas sobre la lesión noduloquística. En el 50% de los pacientes va a haber fiebre, mialgias y artralgias con pérdida de peso, anemia, leucocitosis y un aumento en la sedimentación eritrocitaria. Puede también existir unas lesiones osteolíticas en hasta el 40% de los casos. Vamos a tener el acné inverso, el cual se va a caracterizar por una triada o una tetrada de una oclusión folicular. Vamos a ver que va a tener el paciente acné conglobata, hidradenitis supurativa perioglútea o axilar, celulitis disecante de piel cabelluda o enfermedad de Hoffman y quistes pilonidales. También vamos a tener el síndrome SAFO o osteomelitis multifocal crónica recurrente, en el cual el paciente va a presentar sinovitis, acné grave, pustulosis palmoplantar, hiperostosis y osteopatía seronegativa. Vamos a tener también el síndrome de Papa, el cual es un trastorno de herencia autosómica dominante a una consecuencia de una mutación de la proteína 1 ligada a CD2 o CD2BP1, en el cual este va a cursar con artritis de piógeno estéril, pioderma gangrenoso y acné quístico. También tenemos el síndrome de Hare-Ann, el cual es un subtipo de un síndrome de ovario poliquístico con un hiperandrogenismo. Esto va a generar una resistencia a la insulina y una acantosis nigricans. El acné neonatorum o infantil o juvenil se va a observar en el 20% de los recién nacidos y puede aparecer durante las primeras semanas de vida. Esto normalmente sucede por dos diferentes razones principales. Por un traspaso hormonal de la madre al bebé mediante la lactancia, mediante la leche materna, o por una glándula suprarrenal fetal desproporcionadamente grande, la cual va a producir una mayor cantidad de dehidroepiandrostenidiona o DHEA para los compas. En esto se va a observar comedones cerrados o blancos, pápulas y pústulas en las mejillas, la frente y la nariz. En cuanto a los datos histopatológicos, al microscopio se van a apreciar los folículos dilatados por una masa córnea rodeada de un infiltrado inflamatorio supurativo, y la rotura del folículo origina una reacción a cuerpo extraño, y alrededor de las lesiones quísticas podemos encontrar o ver que aparecen células gigantes. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a ver que está el acné rosácea, foliculitis, quiste de milium, sífilides, tuberculides, dermatitis perioral y elastoidosis nodular con quistes y comedones. En cuanto a los aspectos psicosociales, vamos a encontrar que se considera o se ha estudiado que el acné se puede exacerbar por estado de estrés, lo cual significa que si el paciente se encuentra en un estado de estrés, se va a alterar la autorregulación de adrenocorticotropina en los procesos inflamatorios de la piel. Asimismo, se estudian los efectos del acné en cuanto a cómo afecta esta enfermedad la psique en los pacientes. Se reporta que el 70% padecen de vergüenza de padecer esta enfermedad, el 63% de ansiedad, el 67% de baja autoestima y el 57% de contacto social deficiente. En cuanto a los tratamientos tópicos, vamos a ver que tenemos tratamientos con retinoides y fármacos similares a los retinoides. Estos medicamentos normalmente van a venir en crema, gel o loción, los cuales a través de estas sustancias, de estos ácidos retinoicos y tretinoína, van a ser útiles para disminuir el acné moderado. No, principalmente se empiezan a aplicar un día sí y un día no, esperando ver si la piel tiene una reacción alérgica. Si no, se continúa y después se da todos los días, diariamente, para que la piel se acostumbre a este medicamento.
Lo que van a hacer es que van a evitar la obstrucción de los folículos pilosos. También se van a dar tratamientos tópicos antibióticos, los cuales principalmente van a hacer que se disminuya el exceso de bacterias de la piel y de esta manera van a reducir el enrojecimiento y la inflamación en estas lesiones. También vamos a tener los ácido acelaico o ácido salicílico. Normalmente estos se van a presentar en una crema o en un gel al 20%. Y se busca tratar de evitar también que se disminuyan las lesiones. También estos ayudan para controlar la decoloración que ocurre en algunos tipos de acné. La Dapsona se recomienda principalmente en gel al 5%. Normalmente se maneja el Axon. Esto se va a poner 2 veces al día para el acné inflamatorio y especialmente en mujeres con acné. Los efectos secundarios pueden incluir un enrojecimiento y resequedad de la piel. En cuanto a los medicamentos orales, vamos a tener antibióticos, los cuales se van a dar en casos de acné moderado o grave y los cuales van a de la misma manera reducir las bacterias en la piel para que de esta manera la inflamación no sea tan grande. Principalmente se va a dar tetraciclinas, como en los casos como es la minoxiclina o doxiciclina. También se pueden dar macrólidos, como es la eritromicina y la acitromicina. Principalmente es importante saber que se deben de combinar estos medicamentos con el peróxido de benzoilo para de esta manera evitar el desarrollo a una resistencia al antibiótico. También vamos a tener agentes antiandrógenos, los cuales van a disminuir la cantidad de andrógenos en el cuerpo para que de esta manera no se vea una hipersecreción en las glándulas sebáceas. También vamos a tener la isotretinoína, el cual es un medicamento derivado de la vitamina A, la cual solamente se va a recetar a personas con acné moderado o grave que no hayan respondido a otros tratamientos. Los efectos secundarios son muy amplios y principalmente van a incluir una enfermedad intestinal inflamatoria, depresión y defectos congénitos graves. En cuanto a las terapias, vamos a tener la fototerapia, la exfoliación química, el drenaje y extracción de comedones y la infiltración con esteroides. En cuanto al caso clínico, muy comúnmente van a ser pacientes adolescentes. En el caso, por ejemplo, acude a consulta paciente masculino de 16 años, el cual refiere tener la presencia de lesiones de tipo comodones en cara y en espalda. Lo que se va a hacer después de esto es que se va a hacer una examinación visual de las lesiones, se va a llegar a un diagnóstico presuntivo de esta patología, ya sea tanto un acné moderado, un acné, dependiendo de las diferentes lesiones que ya hemos visto, el tipo de acné. Posteriormente a esto se va a dar un tratamiento, normalmente inicialmente son tópicos, se va a dar un tratamiento para mantener la cara limpia, sin un exceso de grasa, y de esta manera vamos a ver cómo responde el paciente al tratamiento. Si el paciente responde de manera adecuada, disminuyendo los comodones, entonces se mantiene el tratamiento. Si el paciente no, entonces se incluye ahora sí, ya puede ser tanto medicamentos más fuertes o incluso medicamentos ya sea vía orales. Se van a incluir también las terapias. Y si se cronifica esta patología, bueno, entonces ya se acude a tratamientos orales, incluso más largos o más continuos, como son el de la isotretinoína. El paciente se va a tener todo el tiempo bajo chequeo para ver que la enfermedad no progrese, no se haga más grave y también para seguir el estatus de cómo ha ido desarrollando esta patología y cómo ha reaccionado el tratamiento.